Su nombre viene de la palabra mentira o mentiroso en japonés. Su apariencia podría estar relacionada a cierto cuento infantil sobre un personaje cuya nariz crecía al decir mentiras. Por lo tanto, si al conocerlo ya presentaba esta nariz grande, hemos de suponer que ya llevaba un gran historial de mentiras a través de su vida. Usopp, amado por muchos, odiado por otros, es un personaje bastante polémico, al igual que cualquiera que no forme parte del trío monstruoso de los sombreros de paja. Nacido en la Syrup Village, ¡hola! En su arco introductorio, y dejando de lado el chiste de salir a gritar todas las mañanas, se enfrenta directamente contra Kuro, y se nos demuestra que, a pesar de estar asustado hasta temblar, estamos al frente de un chico que hace todo su esfuerzo para enfrentarse a sus más grandes miedos, y es capaz, por ejemplo, de enfrentar al enemigo cara a cara, o intentar que su querida amiga huya con él. Lamentablemente, esta característica heroica no está siempre presente en su actuar, y este es el engranaje principal que hace funcionar al personaje de Usopp. Él sueña con ser un valiente guerrero del mar. Sin embargo, y pongamos mucha atención a este punto, porque más adelante en el video será muy importante, así que quiero que lo recuerden. Nuestro querido tirador no sueña con ser el más fuerte tirador, ni el más hábil del universo, a pesar de que puede ser un objetivo transversal a su objetivo principal. Ser el más fuerte no es el foco principal de su sueño. Usopp sueña con ser valiente. Quiere enfrentarse a todos esos obstáculos, miedos y enemigos poderosos. Quiere ser capaz de dar cara a sus más grandes temores. Quiere ser como sus compañeros, ser capaz de elegir a un enemigo y decir sin temor: tranquilos, yo peleo contra este, ustedes sigan adelante. Sin embargo, eso no pasa de un momento a otro. Es más, es bastante extraño que pase en el mundo real. Nadie se hace valiente de un día a otro. Nadie es capaz de dejar todos sus miedos atrás con un simple pestañeo. ¿Será acaso que Usopp es la representación de cómo se sentiría una persona real en el mundo de One Piece? Entre otras cosas, Usopp salió al mar porque idolatra a su padre. Sin embargo, nunca lo vemos hablando de él o diciendo directamente que quiere ser un gran pirata como su padre, ni mucho menos hablar mal de él. Su cobardía y la diferencia entre sus vidas es suficiente como para que Usopp se sienta mal al darse cuenta que su padre viaja por todo el mundo, luchando contra los más poderosos piratas, mientras que él es solo un niño que hace bromas pesadas en una pequeña isla. En cualquier situación, cualquier niño odiaría a su padre por abandonar a su familia, e incluso estar ausente el día de la muerte de su esposa. Pero Usopp tiene un gran respeto por él, que va más allá de eso. Él admira su valor, su valentía, su fama, su honestidad consigo mismo, y el hecho de que haya tenido el valor para salir a buscar su sueño, mientras por otro lado, Usopp se la pasa jugando a hacer bromas y a pretender que es un pirata con un grupo de niños. Sabemos que Usopp es alguien bastante inseguro de sí mismo, pues hasta en sus momentos de brillar duda de su propio actuar. ¿Recuerdan cómo yo de Chu en Arlong Park y solamente se dedicó a payasear ganando con una increíble creatividad y toneladas de suerte? ¿O como no tuvo que luchar contra nadie en el Baratie, ya que tuvo que ir tras Nami? ¿Recuerdan cómo tartamudeó y juró con una voz temblorosa que sería un gran y valiente guerrero del mar? Pues a pesar de dudar de sus propias palabras, no tuvo miedo de hacer una promesa tan ambiciosa como esa. Y es que, con compañeros con sueños tan claros, habilidades tan fijas y roles asignados para cada uno, es normal dudar durante algunos segundos de tus propias palabras. Usopp tuvo un gran tiempo de no hacer absolutamente nada, pues la verdad, se las llevó bastante fácil mientras sus compañeros luchaban por él. Sin embargo, hubo un momento en que Usopp simplemente tuvo que dar cara directamente y aceptar que se estaba embarcando en una aventura realmente peligrosa. Ese fue el momento en que Luffy y su tripulación se metieron en problemas contra el primer Shichibukai, Crocodile. Sin duda, junto a Nami, eran los más aterrorizados por esta situación, pero afortunadamente, algo ocurrió. Su visita a Little Garden y su encuentro con los gigantes cambiaron su vida para siempre. Usopp decidió que si quería ser un guerrero valiente del mar, necesitaba un corazón y un valor tan grandes como el de un gigante, y fascinados por su muestra de orgullo y valor, decidió que algún día tendría que visitar Elbaf. Tan drástico fue este cambio, que Usopp en poco tiempo tuvo que hacer cara a dos enemigos mucho más poderosos que él. Sí, hablamos de los agentes de Crocodile y Baroque Works en Alabasta. Ese enfrentamiento es simplemente magistral. Es uno de esos momentos en que vimos a Usopp enfrentar sus límites físicos y mentales, y donde por primera vez vemos que está dispuesto a dar su vida por su capitán. Esto nos quedó más que claro cuando vimos a Usopp agonizante y exhausto diciendo:
すれ海賊王になるからきっとなるからそいつだけは笑わせねえ Y como vimos, durante mucho tiempo se había estado preparando para su momento de luchar, ya que tenía armas secretas y técnicas que guardaba escondidos. Luego de esa batalla, Usopp se vuelve un poco más atrevido, pues acepta que al estar con sus compañeros inevitablemente tendrá que hacer cara a estos temores, ya sea haciendo tonterías o luchando con tantos trucos sucios como le sea posible, pero él simplemente tenía que usar todo lo que esté a su alcance para luchar junto a sus amigos. Un poco más adelante, y a pesar de que Usopp le llama un poco la atención el ave que cae luego de que el tirador de Kurohige le disparara desde la lejanía, nadie parece hacer la comparación de dichas habilidades con las de Usopp, o ni siquiera le hacen ver la gran diferencia de la habilidad del tirador de los piratas de Kurohige con su tirador. Y ese es un punto muy importante para el personaje. Usopp es un don nadie, no tiene especialidad, no tiene clasificación, ni característica especial, ni forma de combate. Esto es algo que, aunque no lo creas, creó un gran dolor en el corazón de Usopp y lo hizo llevar una carga tremenda en su corazón durante mucho tiempo. Es por esto mismo que hasta ahora habíamos visto a Usopp pelear con un mazo, una resortera, instrumentos locos de tortura, dials, instrumentos raros como la cuerda y cuanto más, por lo que él realmente nunca fue el tirador de la tripulación, nunca fue el carpintero, nunca fue el especialista en nada. De hecho, Luffy le dice directamente: no eres un carpintero, Usopp, solamente echándole más sal a la herida que Usopp llevaba consigo hace mucho tiempo. Recordemos también, por ejemplo, durante la batalla con Arlong, Luffy grita: no puedo cocinar, por Sanji, no puedo navegar, por Nami, usar espadas, por Zoro, o mentir, por Usopp. En ese momento el no tener posición oficial en la banda no significaba tanto. De hecho, fue un chiste bastante bueno y quizás muchos de nosotros nos reímos en ese momento. Pero al pasar del tiempo, días y días, aventuras y aventuras, todos se hacían más poderosos y se hacían aún más especialistas en sus roles. Sanji era un monstruo peleando, Luffy había vencido a un Shichibukai y a un dios del trueno, Zoro era simplemente imparable, Nami hizo que el Merry llegue hasta el cielo, Robin era una reconocida arqueóloga y Chopper era un experto en medicina. Pero Usopp, Él simplemente se sentía como una carga, como un extra, como una doncella en peligro. Y lo más triste de todo es que día a día se sentía como un estorbo para sus compañeros de tripulación. Esto llegó a un punto extremo, cuando el dinero le fue arrebatado por la familia Frankie en Water 7, siendo incapaz de protegerlo y sintiéndose como un inútil. Solo se limitó a quedarse triturado en el suelo, sufrir y, por supuesto, llorar. Inevitablemente llegaría un punto en que toda esa tensión explote. Un momento, una discusión que cambiaría el personaje de Usopp para siempre. Un grito de valentía y una oportunidad para expresar sus sentimientos más oscuros, pero que simplemente no podía seguir escondiendo. En términos simples, Luffy y los demás abandonaron al Merry por no ser lo suficientemente fuerte. Usopp tenía miedo de que sus compañeros hagan exactamente lo mismo con él. Por lo tanto, sí, ha llegado la hora de analizar uno de los puntos más misteriosos e interesantes por los que el personaje de Usopp ha pasado. Y cómo no, el por qué Water 7 y Enies Lobby son los arcos más importantes para este personaje. Mucha gente cree que la batalla de Usopp contra Luffy, olvidándonos de qué tan disparejo fue el enfrentamiento, fue simplemente por el Merry. Al menos así lo veía Luffy, quien solamente ve las cosas superficialmente, y también nos engaña a nosotros como espectadores. Pero la verdad es que esa discusión y posterior batalla no fue más que Usopp confesándose y exigiendo lo que más ansía: ser reconocido. Usopp quería que lo vieran como alguien tan valiente como para defender su posición de conservar el Merry a tal extremo que estaría dispuesto a pelear contra el más fuerte de su tripulación y a la vez su más grande amigo. En esta batalla, Usopp no solamente peleó con Luffy, sino que peleó contra su más grande miedo, y de una vez por todas, al fin, dejó de sentirse como una carga. ¿Cómo lo logró? Pues desvinculándose de sus compañeros y dejándolos crecer y hacerse más fuertes, mientras él viviría una vida pacífica y aburrida, lejos de las aventuras que alguna vez tanto amó. Por lo que las puertas se le cerraron rápidamente y tuvo que afrontar la realidad más temprano que tarde. El Merry no tendría reparación alguna. Sin embargo, su vida de aventurero
El espíritu que había desarrollado durante todo el tiempo que estuvo con sus compañeros simplemente no pudo ser reprimido. Usopp necesitaba algo nuevo, una manera de reinventarse, algo extravagante. Y sí, pasó lo inevitable. De un momento a otro, y sin aviso previo, llegó hacia nosotros. Ok, tenemos dos puntos de vista sobre Sogeking. El primero es el positivo y el que la serie nos quiere mostrar a simple vista. Es el que todos disfrutamos y entendimos cuando vimos este arco por primera vez, y es quizás el punto de vista que tú tienes en este momento. Pues me encargaré también de darte el punto de vista más pesimista, y tú decidirás al final con cuál te quedas. Cuando Usopp pelea con Luffy, pelea porque él no es reconocido en la tripulación y eso lo frustra. Con Sogeking, Usopp es capaz de romper ese vacío de un segundo a otro, pues se corona a sí mismo como el tirador. Así como cada compañero de la tripulación tiene una especialidad, ahora Sogeking es especialmente un tirador. Y ojo, que no es simplemente un tirador, sino que se autodenomina como el rey de los tiradores. Sí, es bastante gracioso, exagerado y extravagante, lo cual ya nos da para sospechar un poco, ¿no creen? Sogeking se nos presenta como un chiste, es más, en el anime extendieron aún más la ridiculez y le dedicaron 2 videoclips especiales. El rey de los tiradores, la cual es la traducción literal de su nombre, aparece por primera vez sobre el tren marino, frente a Franky y Sanji, quienes iban vagón por vagón, avanzando hasta poder dar con Robin. Desde su aparición, podemos ver una gran diferencia en su actuar, y lo siento si suena redundante, pero sí, es muy gracioso todo el espectáculo que hace. Pero aunque así sea, Usopp lo hacía de verdad. Con Sogeking, Usopp es capaz de hacer lo que Usopp jamás haría: viajar a la isla judicial, luchar, irrumpir en la base del gobierno mundial, e incluso ser el responsable de declararle la guerra al mundo entero quemando la bandera del gobierno. Digámoslo en palabras simples, es un épico y gran guerrero proveniente de la isla de los tiradores. Es el Usopp que todos queremos ver. Es uno de los personajes más valientes, graciosos y agradables de toda la serie. Es más, cuando vimos este arco, muchos de nosotros quisimos que Usopp desapareciera para siempre y Sogeking se quedara permanentemente en la tripulación. Pero, ¿es esto algo bueno? ¿Está bien que Usopp se oculte y se esconda todo el tiempo? ¿Podría Usopp cumplir su sueño si otra persona está siempre haciendo lo que él siempre quiso hacer? Si lo vemos desde el punto de vista real y consideramos el sueño de Usopp en relación a cómo actúa el rey de los tiradores, llegaremos a un segundo punto de vista. Sogeking es una mentira inventada por Usopp. Sogeking representa lo que Usopp quiere ser, pero no es. Recuerden todas las mentiras que ha dicho a través de la serie, todos esos seguidores que decía tener. ¿Cuántas veces se ha inventado nombres falsos? Pues Sogeking es solamente uno más de ellos. Siempre que Sogeking haga actos heroicos, siempre que ataque, siempre que se pare con orgullo, siempre que exista, siempre que haga poses heroicas, siempre que haga el ridículo dando discursos heroicos, Usopp simplemente se está mintiendo a sí mismo. Usopp se está alejando de su sueño y regalándoselo a alguien más. Se oculta, corre de su destino, se niega a encarar las consecuencias de sus actos. Por esa razón usa una máscara, por esa razón cambia su voz, y por esa razón teme a que Luffy le reconozca. Luego de ser salvado por Sanji, este le dice a Usopp que haga lo que solo él puede hacer. Por lo que Usopp sube a la cima de la torre judicial y dispara eficazmente contra Spandam y sus hombres. Es en ese momento cuando Usopp con orgullo se declara a sí mismo un tirador. Cuando los rayos del sol brillan a su espalda y cuando él, con su nueva arma, reclamaban a su Nakama de vuelta. Sin embargo, ¿se preguntan en qué momento de todo el arco Usopp fue realmente valiente? ¿En qué momento Usopp realmente está avanzando para ser un valiente guerrero de los mares? ¿En qué momento dejó de ocultarse? Pues fue en el momento en que fue capaz de realizar actos heroicos y de valentía sin usar su máscara, sin ocultar realmente quién es. Por lo tanto, el momento de mayor valentía de Usopp no fue cuando quemó la bandera del gobierno mundial, ni cuando peleó cara a cara contra el CP9 en el tren. El momento de mayor valentía de Usopp fue cuando se quitó la máscara y fue capaz de encarar a Luffy, enfrentándose a un Lucci asesino con su forma de guepardo, sin ocultarse. A estas alturas,
tenemos un increíble desarrollo de personaje, y podemos ver cómo Oda minuciosamente incluyó decenas de detalles para hacer este cambio tan progresivamente como le fuera posible. Y su arrepentimiento, que lo llevaron a rogarle de rodillas a Luffy volver a la tripulación, fueron un arco increíble y una curva de desarrollo realmente interesantes. Otro momento de desarrollo de Usopp fue en su batalla contra Perona, la cual tenía la habilidad de atacar a sus enemigos con pequeños fantasmas, que al atravesarlos, los obligaba a deprimirse y a sentirse tan miserables que hasta les daba vergüenza levantar la cabeza y enfrentar a su enemiga, ya que su negatividad y depresión natural eran tan grandes que simplemente no podían llegar más abajo. Debo admitirlo, exploté de risa cuando vi este momento, pero acá hay algo interesante. El hecho de que se haya puesto a sí mismo en esa posición, el hecho de que admita sin más que es depresivo por naturaleza, el hecho de ser incluso más fuerte que la Akuma no Mi hecha para entristecer a sus enemigos, solo hace que el sueño de Usopp sea aún más interesante, que su aventura por ser un valiente guerrero de los mares sea aún más significativa, y que al lograrlo, sea un logro aún más excepcional. Durante un momento de la batalla, cuando Usopp no tenía escapatoria, cuando su miedo y frustración fueron más fuertes que él, se vio obligado a llamar a Sogeking, quien sí fue capaz de acertar un golpe directo al enemigo, y sacó a Usopp de tan difícil situación. En ese momento es la primera y única vez que vemos a Usopp hablar directamente con Sogeking, conversación de la cual salen frases bastante interesantes. Usopp corre, Sogeking quiere quedarse y luchar, y a pesar de que solamente se dedica a decir frases cliché, comanda a Usopp a pelear y a confiar en sí mismo, a pesar de no tener ningún plan en mente. Sogeking dice que solo se debe luchar pensando en que se es capaz de vencer a su enemigo, insinuando que el primer paso para ganar una batalla es estar seguro de que la ganarás desde un principio. Esto es parecido a lo escrito por Sun Tzu en El arte de la guerra, donde se dice que una batalla debe estar decidido antes de empezarla. Sí, esta cita también aparece en JoJo's. En otras palabras, esta es una muestra de que Sogeking sí es el valiente guerrero de los mares, y Usopp no. Por lo tanto, Sogeking a Usopp no le sirve de nada más que para engañarse a sí mismo. Y para terminar esta sección pre-timeskip, me gustaría apuntar a una escena que realmente me encanta. Podemos simplemente apreciar este momento en que Usopp, el cobarde Usopp, el gallina Usopp, se para con orgullo a defender a uno de sus mejores amigos, a menos de 1 metro de distancia del monstruosamente poderoso Kizaru, quien con la habilidad de golpear a la velocidad de la luz, tenía al segundo miembro de la tripulación completamente fuera de combate en el suelo. Y a pesar de que los ataques de Usopp fueron completamente inútiles, nada borrará el hecho de que tuvo el valor de hacer lo que nadie más en la tripulación pudo hacer en ese momento, pararse de frente a un almirante de la marina, y dispararle continuamente mientras le exigía que suelte a su amigo. Es que lo veo y no lo creo, disparándole a un almirante de la marina a menos de 2 pasos de distancia. Es para no creerlo. En ese momento, personalmente, Usopp pasó a otro nivel y simplemente se convirtió en uno de mis favoritos. Una vez que vuelve del timeskip, es completamente un tirador, y nuevamente se nos presenta como uno de los más poderosos de la tripulación, diciendo que ya no pertenece al grupo de los débiles, sino que ahora lucharía codo a codo con Luffy, Sanji, Zoro, Robin, Brook y Franky. Todo para darse seguridad a sí mismo y tener una entrada triunfal, cuando, realmente, Usopp estaba muy asustado y ansioso por ver qué tan fuertes eran sus compañeros luego de 2 años de entrenamiento. Bueno, independientemente de si lo que dijo era verdad o no, al menos Usopp demuestra más madurez y pelea por sí mismo. Ahora bien, lo vimos pelear contra el perro rojo pez kawaii mascota asesino de las profundidades marítimas, o lo que sea, y sí, vimos a Usopp ganar con bastante facilidad. Pero luego, en Dressrosa, tenemos otro momento clave, que pasa desapercibido para la mayoría, o de lleno como un chiste. Pues lo vimos correr muerto de miedo ante la posibilidad de enfrentar a Trevor y Sugar. Es decir, ¿Usopp sigue siendo un cobarde? Después de 2 años de entrenamiento, después de conseguir tantas armas nuevas, luego de 2 años peleando, ¿Usopp simplemente sigue siendo un cobarde? ¿Simplemente correrá de Trevor y Sugar? ¿Realmente dejará a todos esos tontatas tirados ahí? ¿Es que acaso Usopp sigue siendo un cobarde? Pues claro que sigue siendo un cobarde. El entrenamiento durante 2 años lo ayudó a desarrollar sus habilidades de batalla. Pero recordemos que el sueño de Usopp es ser valiente.
Por lo tanto, podemos asumir que aún no cumple ese sueño. Ahora sabemos que tiene más herramientas para lograrlo. Usopp es honesto consigo mismo. Lanzarse contra el enemigo sin dudarlo sería una irresponsabilidad y una locura. Correr de ellos es lo más sensato si son más fuertes que él. Y no solo eso, sino que momentos antes de ese lo hemos visto aterrorizado contra Monet, por ejemplo, o simplemente no pudiendo aguantarse el miedo al ver el dragón en Punk Hazard. Pero pocos episodios después, ya está disparando contra Buffalo, Baby Five y César. Lo que quiero decir es que, de manera innegable, el personaje de Usopp está progresando, lentamente, pero con suficiente seguridad como para darnos cuenta que cada una de estas valientes acciones valen la pena. Ahora bien, recordemos de nuevo ese momento en Dressrosa, donde luego de correr y de abandonar toda responsabilidad, solamente tenía un gran peso sobre sus hombros, el cual era el gran título de héroe que los tontantes pusieron sobre él. Recordemos que la fruta de Sugar lo hizo olvidarse completamente de Robin, por lo que todo acto de valor posterior a ese momento fue Usopp de lleno enfrentando el mundo y buscando una manera de dar cara a enemigos más poderosos que él, asumiendo y tratando de conservar su título de Usoland, rescatando a cientos de extraños solo porque su corazón y su sueño de ser un héroe lo impulsaban. Y esto es algo más importante de lo que creen. Pongan mucha atención a lo siguiente. En el mundo de One Piece, un héroe no es quien ayuda a sus Nakama y sacrifica su vida por ellos. No, señor, eso no es ser un héroe, ya que salvar a tus Nakama y dar tu vida por ellos es una obligación en toda tripulación pirata. Un héroe es quien ayuda a desconocidos, sin razón aparente más que el propio peso que la situación causa en sus corazones. En ese momento, la situación era un desafío directo para Usopp. Era la mejor situación posible para que nosotros, como espectadores, juzguemos si estamos al frente o no de un héroe. Esta batalla puede resultar bastante graciosa e irrelevante cuando se comparan las fuerzas de los combatientes y lo ventajoso que fue el enfrentamiento para la familia Don Quijote. Sin embargo, la misma fue un increíble y gran paso para el desarrollo de personaje de Usopp, pues poco tiempo después lo vemos despertar su haki de observación. Según Riley, un experto en haki, el acto de no dudar es la verdadera fuerza. El acto de ser honesto consigo mismo es la verdadera fuerza. El dejar de gritar de un lado a otro que eres el capitán de la tripulación y comenzar a gritar con orgullo que eres el tirador de los sombreros de paja. Admitiendo esto y asumiendo este rol y siendo capaz hasta de despertar el poder que dormía dentro suyo al darse cuenta de esto. Como conclusión, Usopp definitivamente es un caso especial. Avanza lentamente hacia su sueño de convertirse en un valiente guerrero del mar, y claramente aún le falta mucho para llegar a eso, pero sin duda ha avanzado de manera notable e innegable como persona y en cuanto a ser lo suficientemente autocrítico como para dejar de lado todas sus mentiras, para decir con orgullo: yo soy Usopp, el tirador de los piratas de sombrero de paja. Muchos de nosotros esperamos el regreso triunfal de Sogeking, quien no será llamado a menos que Usopp vuelva a estar bajo un miedo abrumador, cosa que hasta ahora no ha pasado, y esperemos que no pase, pues sería un gran retroceso de su parte. Aunque con el cambio en su cartel de Se Busca y con el cambio de nombre en el mismo de Sogeking a Adiós Usopp, pocas posibilidades hay de que el hombre nacido en la isla de los tiradores vuelva a aparecer. Ahora, antes de terminar, comentaré brevemente el caso más misterioso. ¿Qué? Muchas veces nos hace preguntarnos si Oda ya nos ha revelado al final de la serie de manera sigilosa en algún punto. Las mentiras de Usopp se hacen realidad. Sí, es bastante raro y la verdad, aún no tenemos claro por qué Oda ha hecho esto y en qué momento parará. Pero por ahora tenemos una gran lista de cosas que Usopp ha dicho y raramente terminaron siendo reales. Como por ejemplo, los piratas invaden la ciudad. Usopp gritaba eso todas las mañanas en su villa, cuando poco tiempo después, Kuro realmente atacó a la ciudad. O un enorme pez dorado que defecaba tan grande como una isla. Dory y Brogy lo validaron. También se habló de un país de enanos, la cual terminó siendo la tribu Tontata. O una hermosa chica espadachín que trajo un montón de carne, la cual poco tiempo después terminó siendo Rebeca, trayéndole un bento a Luffy. También habla de un gran topo gigante monstruoso, la cual terminó siendo su batalla contra Merry Christmas. Durante sus recuerdos, se le ve mintiendo a los niños diciendo que un perro era un cerbero. Y sí, Usopp termina conociendo un cerbero real en Thriller Bark.
Y la verdad podría seguir todo el día y son muchas curiosidades, pero la verdad no les encuentro un punto aún y realmente no sé cuáles sí serán realidad y cuáles no. Por ejemplo, ha reclamado tener Haki del Rey, ser un descendiente de Norland, haber nacido en la isla de los tiradores y bueno, todas esas cosas son mentira y quizás nunca se hagan realidad. Por lo tanto, quizás estemos nada más que enfrente de uno de los actos de nuestro querido troll Oda. Y con esas curiosidades llegamos al fin del video. Y muchas gracias por verlo hasta el final. Pero como siempre, yo, Usopp, sus mentiras y todas sus aventuras no son nada sin tu comentario, así que espero leerte abajo. Realmente tu opinión y tu comentario son muy importantes. Me gustaría que me digas quién será el siguiente Mugiwara, de quién será el siguiente análisis. Y por supuesto, muchas gracias a todos mis nuevos seguidores de Instagram. Recuerden que todos los seguidores nuevos aparecerán en esta sección de los siguientes videos. Y por supuesto, muchas gracias por los 60,000 suscriptores, no me lo puedo creer. Así que muchas gracias nuevamente y esta aventura aún comienza. Yo soy Gab y nos vemos en los comentarios.